Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Una Bandera de Sion. Yo soy hermano Crocker. Y yo soy la hermana Crocker. Tenemos una presentación muy especial. Hablaremos de la línea de tiempo de los eventos de los últimos días en Tercer Nefi, las profecías que Jesucristo dio a los nefitas después de su resurrección. Hay mucha información para estudiar, entonces cortamos la presentación en 3 videos. Como siempre, las presentaciones son gratis y pueden descargarlas en el link en la caja de descripción. Entonces, el tema de este video es la línea de tiempo en Tercer Nefi, parte uno, el tiempo de la redención de Sion. Entonces, lo que pasa en ese periodo de tiempo. Am, Como siempre, mi recomendación si habla en inglés es esta comunidad de miembros. Tienen un canal de YouTube que se llama Zion or Bust. Tienen página de Facebook, una página de Discord. Y si quieren ver un análisis mejor y profundo de esos capítulos en inglés, aquí está el link para este video. Está buenísima. Y quiero agradecer a muchos miembros el grupo de Designer Bust. Nos ayudaron tanto a entender los puntos de referencias y nos ayudaron a entender que ya son los días que vivimos. Entonces estoy bien agradecido por ellos. Tanto que nos ayudaron a despertar espiritualmente y estar como atentos a los tiempos que vivimos. Para empezar, President nos dijo, mientras estudien las escrituras durante los próximos 6 meses, les animo a hacer una lista de todo lo que el Señor ha prometido que hará por el Israel del convenio. Creo que se quedarán asombrados. Mediten en esas promesas, hablen acerca de ellas con su familia y amigos y luego viven y vean que esas promesas se cumplan en su propia vida. El presidente Nelson también dijo, también los invito a estudiar nuevamente el relato de la aparición de Jesucristo a los nefitas en las Américas, tal como se registró en Tercer Nefi. En el manual del libro de Mormón de Tesalonicenses 1 a 7, en la introducción, el presidente Ezra Taft Benson señala que el registro de la historia nefita justo antes de la visita del Salvador revela muchos aspectos similares a nuestros días en que anticipamos su segunda venida. En esta presentación vamos a escudriñar las profecías en tercer Nefi que Cristo dio a los nefitas. Entonces, en esta presentación vamos a cubrir dos capítulos, tercer Nefi 16 y tercer Nefi 20. Yo os mando que escribáis estas palabras después que me vaya, para que si se da el caso de que mi pueblo en Jerusalén, aquellos que me han visto y han estado conmigo en mi ministerio, no le pidan al Padre en mi nombre recibir conocimiento por medio del Espíritu Santo acerca de vosotros, como también de las otras tribus de las cuales nada saben. Esas palabras que escribáis si se preservan y sean manifestadas a los gentiles para que mediante la plenitud de los gentiles el resto de la posteridad de aquellos que será esparcido sobre la faz de la tierra a causa de su incredulidad sea recogido o sea llevado al conocimiento de mí, su redentor. Entonces, esas son evidencias de las tribus perdidas como un cuerpo. Y aquí son los versículos que pueden buscar. Entonces es muy importante entender que aún los dispersados de Israel, de los tribus, y luego hay un cuerpo físico, como Moisés guió los israelitas de Egipto en un cuerpo. Entonces los reuniré de las 4 partes de la tierra, y entonces cumpliré el convenio que el Padre ha hecho con todo el pueblo de la casa de Israel. El presidente Nelson nos ha dicho que el recogimiento es la obra más importante.
Y benditos son los gentiles por motivo de su creencia en mí, mediante el Espíritu Santo que les testifica de mí y del Padre. Y he aquí que debido a su creencia en mí, dice el Padre, y a causa de vuestra incredulidad, oh casa de Israel, la verdad llegará a los gentiles en los últimos días, para que les sea manifestada la plenitud de estas cosas. Pero hay de los gentiles incrédulos, dice el Padre, pues aun cuando han venido sobre la superficie de esta tierra y han desparcido a mi pueblo, que es la casa de Israel, y han echado de entre ellos a mi pueblo, que es de la casa de Israel, y lo han hollado. Y a causa de las misericordias del Padre para con los gentiles, así como los juicios del Padre sobre mi pueblo que es de la casa de Israel. De cierto os digo que después de todo esto, y luego que yo haya hecho que los de mi pueblo, que son de la casa de Israel, sean heridos y afligidos y muertos, y que sean echados entre ellos, y que sean aborrecidos por ellos, y sean entre ellos objeto de escarnio y aprobio. Y así manda el Padre que os diga, el día en que los gentiles pequen contra mi evangelio y rechacen la plenitud de mi evangelio, y se envanezcan por el orgullo de su corazón sobre todas las naciones, y sobre todos los pueblos de la tierra, y estén llenos de toda clase de mentiras y de engaños y de mal dadas y todo género de hipocresía y asesinatos y supercherías sacerdotales y fornicaciones y abominaciones secretas. Y si cometen todas esas cosas y rechazan la plenitud de mi evangelio, he aquí dice el Padre, retiraré la plenitud de mi evangelio de entre ellos. Entonces, se refiere a la nación de los Estados Unidos. ¿Vemos esas iniquidades hoy día? Y entonces recordaré mi convenio que he concertado con los de mi pueblo, oh casa de Israel, y les llevaré mi evangelio. Los juicios de Dios serán derramados sobre los impios en la medida en que nuestros élderes de lejos y de cerca sean llamados a casa. En otras palabras, el evangelio será quitado de los gentiles y más tarde llevado a los gentiles. Esto lo dijo, perdón, llevado a los judíos. Um, Esto lo dijo Herbert C. Kimball. Él era consejero del profeta José Smith y luego el Brigham Young. Y te mostraré, oh casa de Israel, que los gentiles no tendrán poder sobre ti. Antes bien me acordaré de mi convenio contigo, oh casa de Israel. Llegarás al conocimiento de la plenitud de mi evangelio. ¿Quiénes son de la casa de Israel? ¿Incluiría los tribus perdidos que también Jesucristo visitó? Los gentiles no tendrán poder sobre la casa de Israel. Pero si los gentiles se arrepienten y vuelven a mí, dice el Padre, que serán contados entre los de mi pueblo o casa de Israel. Y no permitiré que los de mi pueblo que son de la casa de Israel vayan entre ellos y los huellen bajo sus pies, dice el Padre. Pero si no se vuelven a mí ni escuchan mi palabra, yo les permitiré, sí, permitiré que los de mi pueblo o casa de Israel pasen por el medio de ellos y los huellen y serán como la sal que ha perdido su sabor, que después, que desde entonces para nada es buena, sino para ser arrojada y hollada bajo los pies de mi pueblo, oh casa de Israel. Si los gentiles se arrepientan, serán nombrados entre la casa de Israel. Si los gentiles no se arrepientan, serán hollados por la casa de Israel. De cierto os digo que así me ha mandado el Padre, que dé a este pueblo esta tierra por herencia. ¿Quiénes son los nefitas? ¿A cuál tribu pertenecen? Efraín y Manases. ¿A qué tierra se refiere? El continente de América.
Y entonces se cumplirán las palabras del profeta Isaías que dicen, tus centinelas levantarás la voz, unánimes cantarás, porque verán ojo a ojo cuando el Señor hiciera volver a Sión. Tus centinelas son igual a Efren y amenazas. Manual Instituto para Isaías 52. Nyman hizo notar que esos versículos se citan 4 veces en el libro de Mormón, y siempre como una unidad, aunque El Salvador una vez intercaló un comentario entre los versículos 8 y 9 al citarlos, aunque el versículo 8 habla de Sión y el 9 de Jerusalén. El Salvador citó de 2 veces los 3 versículos al dirigirse a los nefitas y dijo que se cumplirían mediante los nefitas, los tribus de Efraín y Manasés y los judíos. Esto nuevamente muestra el dualismo de las profecías de Isaías. El Salvador citó por primera vez este pasaje luego de declarar que la tierra de América sería dado a los descendientes Leí después que los gentiles rechazaran la plenitud del Evangelio y fueran hullados por la casa de Israel. Dijo esto daría cumplimiento a las palabras de Isaías. Posteriormente cambió la frase tú centinelas por sus centinelas, pues se refería a las atalayas de Jerusalén en este caso y no a los de Sión. Abinadí también reconoció la aplicación universal de este pasaje al enseñar que la salvación del Señor será declarada a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y al citar estos 3 versículos como evidencia, José Smith señaló que el condado de Jackson, Missouri era la Sión mencionada en el versículo 8. Las atalayas mencionadas en el versículo 7 son los que predican el Evangelio. El cántico que se entonará en Sión será un canto nuevo, elevado cuando todos conozcan a Cristo, es decir, durante el milenio. Las palabras del cántico, que incluirá partes del versículo 8, aparecen en Doctrina y Convenios 84, versículos 99 al 102. Entonces, ¿para quién está destinado el libro de Mormón? Nosotros. Manual del Instituto para Ezequiel 3. Las profecías de Ezequiel no fueron aceptadas por el pueblo, pero como atalaya tenía que levantar su voz de advertencia. La analogía de atalaya se relaciona con la atalaya militar que tiene que mantenerse despierto o enfrentar la ejecución si no avisa a la ciudad cuando se acerque el enemigo. Tal atalaya está siempre en peligro. El enemigo busca destruirlo para evitar que dé la voz de alarma, y si no lo hace cuando es necesario, su vida peligra a manos de aquellos a quienes tiene que alertar. Del mismo modo, los atalayas en el reino del Señor tienen una grave responsabilidad con importantes consecuencias, tal como enseña el Ezra Taft Benson. Como vigilantes en la torre de Sión, como líderes, tenemos la obligación y el derecho de elevar la voz en contra de los malos de la actualidad, males que hierran los fundamentos mismos de todo lo que nos es querido, como la Iglesia verdadera de Cristo y como miembros de naciones cristianas. Como uno de estos vigilantes con amor por la humanidad, yo acepto humildemente esta obligación y cometido de esforzarme con gusto por cumplir sin temor con mi deber. En momentos tan serios como estos no debemos permitir que el temor o la crítica más impida hacerlo, aun a riesgo de a nuestro consejo sea tachado de político, por cuanto el gobierno se entrelaza cada vez más con nuestra
cotidiano vivir. En la crisis por la cual estamos pasando se nos ha amonestado plenamente. Esto ha traído consigo ciertas críticas y a algunos de nosotros que no deseamos escuchar el mensaje, pues nos avergüenza las cosas que amenazan nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra libertad. Son las mismas que algunos de nosotros hemos estado dejando pasar. Muchos no desean que se les moleste mientras continúan gozando de su cómoda complacencia. La iglesia está fundada sobre la verdad eterna y nosotros nos sacrificamos los principios verdaderos ni renunciamos a nuestras normas. No importa cuáles sean las tendencias a las premisiones de la actualidad. Nuestra lealtad a la verdad en nuestra calidad de miembros de la iglesia es firme. Hablar en contra de las acciones inmorales e injustas ha sido tarea de los profetas y los discípulos de Dios desde el tiempo inmemorial, siendo esta la razón principal por la que fueron perseguidos. No obstante, amonestar a la gente como vigilantes de la torre han sido una tarea dada por Dios. Prorrumpir en alegría, cantar juntamente lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Referencia a la nueva Jerusalén, porque tus centinelas, en el versículo 18, tiene referencia a Efraín y Manasés. En los próximos capítulos aprenderemos más sobre las desolaciones que causan los lugares desolados. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de Dios. Presidente Nelson nos ha dicho, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas. Entre ahora y cuando vuelva de nuevo, veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden en esta tierra en majestad y gloria. Dijo en abril 2018. Entonces, es una línea de tiempo de los eventos en los últimos días que agarramos de Tesalonicenses 16 en estos versículos. Recuerdan que esos eventos pasan sobre un periodo de tiempo y habrá superposición en mayoría de esos eventos y no pudimos incluir a todos. Entonces son algunas que acabamos de leer. Entonces capítulo 20 del tercer Nefi. Os acordaréis que os hablé y dije cuando se cumpliesen las palabras de Isaías. Aquí están escritas. Las tenéis ante vosotros, por tanto, escudriñlas. Vean la referencia, nos lleva a tercer Nefi 16, esos versículos. Jesucristo siguió su discurso que hacía los nefitas en tercer Nefi, capítulo 16. Jesús nos da el mandamiento de escudriñar las palabras de Isaías más adelante en tercer Nefi 23. Nos indica que todavía tiene importancia a nosotros. Acuérdense que los nefitas tuvieron el Antiguo Testamento más completo que nosotros. Con eso en mente, ¿cuáles capítulos de Isaías fueron incluidos en el libro de Mormón? Isaías 2 a 14, 48 a 49. ¿Pueden encontrar los demás? ¿Por qué incluye esos capítulos específicos? Debería indicar que son importantes para Efraín y Manasés y luego para Judá. Y en verdad os digo que cuando se cumplan las palabras de Isaías, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel. Nos dice que las palabras de Isaías no se han cumplido completamente.
Entonces, cuando las leemos, nuestro enfoque debería estar en los convenios y las promesas que hizo Dios con la casa de Israel. ¿Cuáles convenios y promesas hizo? El recogimiento de Sión, la nueva Jerusalén, para Efraín Manasés, y antigua Jerusalén para los judíos y el resto de los tribus de Israel. Y entonces los restos que estarán esparcidos sobre la faz de la tierra serán recogidos del este y del oeste, y del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento de Dios su Dios, del Señor su Dios, que los ha redimido. Es importante entender que hay dispersados de Israel y luego hay un cuerpo perdido que se llaman las tribus perdidas, los 10 tribus perdidas de Israel. Aquí habla del recogimiento de Israel. Pero ¿a dónde vamos a ser recogidos? Y el Padre y el Padre me ha mandado a que os dé esta tierra por herencia. ¿Qué se refiere Dios a una herencia? Y quiero agregar, ¿cuál tierra se refiere? ¿A dónde subieron los nefitas? Pues esta tierra de las Américas. Y os digo que si los gentiles no se arrepienten después de la bendición que reciben, después que hayan desparcido a mi pueblo. Se refiere a sus palabras en Tesalonicenses 16, 10 a 15. Vean las referencias de esos versículos. Explican cómo los gentiles serán hollados o destruidos. Versículo 16 es una explicación de aquellos eventos. Y entonces vosotros que sois un resto de la casa de Jacob, iréis entre ellos, y estaréis en medio de aquellos que serán muchos, y seréis entre ellos como un león entre los animales del bosque, y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual se pasa por el medio, huella y despedaza, y nadie las puede librar. En inglés, una de las referencias nos lleva a Doctrina y Convenios 87, versículos 4 y 5. Sección 87 es corta, pero habla de la Guerra Civil 1 de los Estados Unidos, en versículos 1 a 3. Guerra Mundial 1 y 2 en versículo 3. Y luego Guerra Civil número 2 de los Estados Unidos en versículo 4. ¿Recuerdan esas referencias? Esta página incluimos en la primera presentación el tiempo de los gentiles, pues el cumplimiento de los gentiles y qué significa para nosotros. Pues esas son las referencias del discurso presente Nelson. Es muy importante ver que 87 tiene referencia a Guerra Civil número 2. Y aquí son otros capítulos que hablan de que los días que vivimos. El 45 habla de COVID, el 101 habla de la redención de Sion y estos como más eventos que hablaremos otro tiempo. Pero vamos a leer 87. Y acontecerá después que muchos días que los esclavos, nosotros hoy en día, se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Guerra Civil número 2 de los Estados Unidos. Y también acontecerá que el resto de los que participen en la redención de Sion, que hayan quedado en la tierra, se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Entonces las referencias de el león nos refiere a esos versículos, precisamente versículo 5. Versículo 6. Y así con la espada y por el derramamiento de sangre se han de lamentar los habitantes de la tierra, y con hambre y plagas, terremotos, truenos del cielo, y también con violentos e intensos relámpagos
Se hará sentir los habitantes de la tierra la ira, la indignación y la mano disciplinaria de un Dios omnipotente, hace que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las naciones, a fin de que cesen de ascender desde la tierra a los oídos del Señor de Sabaoth el clamor de los santos y de la sangre de ellos pidiendo que sean vengados de sus enemigos. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor, porque he aquí viene pronto, dice el Señor. Amén. ¿Qué? ¿Quién, Okay. quién nos ha dicho el profeta Presidente Nelson en que se ha enfocado que estamos en lugares santos, dejar Dios prevalezca, templos, vencer al mundo? Um, Doctrina y Convenios 45, 31 a 33 habla de COVID y Guerra Civil 2 de los Estados Unidos. Doctrina y Convenios 101 habla de redención de Sion y el ejército de jóvenes y adultos que irán al reclamar la tierra del condado de Jackson y Missouri. Y luego 87 habla de Guerra Civil 2. Son coincidencias mencionadas en las referencias del profeta. Hablan del mismo periodo de tiempo. José Smith dijo, y ahora estoy preparado para decir por la autoridad de Jesucristo que no pasarán muchos años antes de que los Estados Unidos presentan tal enseña de derramamiento de sangre que no tiene paralelo en la historia de nuestra nación. Pestilencia, granizo, hambre, terremotos barrerán a los impios de esta generación de sobre la faz de la tierra para abrir y preparar el camino para el regreso de las tribus perdidas de Israel de la tierra del norte. Y el pueblo del Señor, aquellos a quienes han cumplido con los requisitos del nuevo pacto, ya han comenzado a congregarse en Sion, que está en el estado de Missouri. Las letras oscuras son importantes y las hemos visto antes en las escrituras que acabamos de leer. Vean cómo las frases se juntan como un rompecabezas. Y es importante si entendemos cómo juntar las piezas del rompecabezas, podemos ver la pintura más clara y luego verlo que el profeta nos insinúa. Esas cosas son las tribulaciones de Efraín y luego los judíos tendrán su propio tiempo de tribulación. ¿Por qué necesitamos tribulaciones? A continuación leeremos qué debemos hacer para refinarnos para morar con Jesucristo en su ciudad de santidad. Otras señales que pasan este mismo periodo de tiempo están en Apocalipsis 6, versículos 12 a 17. Tu mano se levantará sobre tus adversarios y todos tus enemigos serán talados. Y yo recogeré a mi pueblo como el hombre que junta sus cabillas en la era. ¿Quiénes son mi pueblo? Son el pueblo de Dios que los hacen y mantienen convenios con Él. Porque haré a mi pueblo con el cual el Padre ha hecho convenio. Sí, tu cuerno yo haré de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré al Señor sus riquezas, y sus bienes al Señor de toda la tierra. He aquí, yo soy quien lo hago. Y sucederá, dice el Padre, que aquel día la espada de mi justicia se cernirá sobre ellos, y a menos que se arrepientan, cayera sobre ellos, dice el Padre, sí, sobre todas las naciones de los gentiles. Las referencias en inglés nos lleva a 1 Nefi 14, 17 y luego capítulo 22, 15 a 16. Y quiero agregar que ¿cuántas veces hemos visto la frase a menos que se arrepientan?
Y luego vamos a ver más, vamos a leer más como frases así. Vivimos en el día nuestro, y dijo eso Presidente Nelson, vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa Diva. expectativa, gracias, han aguardado. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión, que el poder del correo de Dios descendería sobre el pueblo de convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ustedes, mis hermanos y hermanas, si hay entre esos hombres y mujeres y niños que Nefi vio, piensen en ello. En el versículo 21 dice, y acontecerá que estableceré a mi pueblo, oh casa de Israel. He aquí estableceré a este pueblo en esta tierra por el cumplimiento del convenio que hice con Jacob, vuestro padre, y será una nueva Jerusalén, y los poderes del cielo estarán entre este pueblo. Sí, yo mismo estaré en medio de vosotros. Acuérdense, es Jesucristo hablando. Entonces Jesucristo sí mismo estará en medio de nosotros. No se puede espiritualizar esas palabras. Significan lo que dicen. Génesis 49, versículo 26 dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado de entre sus hermanos. Entonces José es Efraín y Manasés. Acuérdense que son sus hijos. Entonces, habla de esas tribus. Génesis, el manual de Instituto para Génesis 49. ¿Qué importancia tiene la bendición de José? Hay varios puntos que debemos comprender en esta profecía. Primero, él llegaría a ser padre de una multitud de naciones, y es fácil entender lo que eso significa. En segundo lugar, sus vástagos se extenderían sobre el muro. ¿Qué significa eso? El Señor tenía un significado para cada cosa, y eso significa que la tribu de José se tornaría tan numerosa que necesitaría más espacio que disponible en una pequeña heredad de Canaán, que se extendería e iría a una tierra ubicada a gran distancia. La bendición particular de José, la cual acaba de leeros, era que gozaría de posiciones mayores que las de los progenitores de Jacob hasta los extremos de los collados eternos. Esto parece indicar una tierra muy distante de Palestina. La simiente de José llegó a América cuando Leí y su familia dejaron el Mediterráneo y se dirigieron al continente americano. La tierra de América es señalada específicamente por el Señor como la tierra reservada para un resto de la casa de José. América es la tierra de los collados eternos. Supongo Jacob vio esa tierra así como Moisés y la designa como tierra lejana. El término, los collados eternos, significa una tierra distante. Dijo que esta tierra era mayor y mejor que lo que sus progenitores le dieron y que le daría a José. Las cosas preciosas de los cielos iban a ser dados a José en esta tierra. Bendita del Señor sea esta tierra, por las cosas preciosas de los cielos más preciosas que la plenitud de la tierra, más preciosas que el fruto de sus distintas regiones, más preciosas que el grano y que el oro y la plata que encierra, las cosas preciosas de los cielos reveladas al pueblo de José sobre esta tierra, que les fue dada hasta el término de los collados eternos.
Entonces, la tierra de José es la tierra de Manasés y Efraín. Continuamos en el versículo 23 que dice, He aquí yo soy aquel de quien Moisés habló diciendo, el Señor vuestro Dios os levantará a un profeta de vuestros hermanos semejante a mí, y él oiréis en todas las cosas que os dijere, y sucederá que toda alma que no escuchare a ese profeta será desarraigada entre el pueblo. En verdad os digo, sí, y todos los profetas desde Samuel a los que siguen, cuanto han hablado, ha testificado de mí. He aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendiciones apartando a cada uno de vosotros, y vuestras iniquidades, y esto porque sois los hijos de convenio. Y después que hayas sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo, en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí, y esa bendición a los gentiles los hallará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel, y serán un azote al pueblo de esta tierra, continente americano. No obstante, si cuando hayan recibido la plenitud de mi evangelio, endurecen sus corazones en contra de mí, haré volver sus iniquidades sobre sus propios cabezas, dice el Padre. Los gentiles eran un azote a los antepasados de los lamanitas. Pero los gentiles endurecieron sus corazones contra el Evangelio y ellos recibieron un azote que era COVID. Y leemos esto en Doctrina y Convenios 45, 31 a 33, lo que el profeta nos refirió. Hablamos de COVID en nuestro primer video, cuando se cumplió el tiempo de los gentiles y por qué es importante a mí. Primer Nefi 14 dice, Dice, por lo tanto, hay de los gentiles, sí, es que endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios, porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres, una obra que será sempiterna y para una cosa u otra, ya para convencerlos a la paz y la vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones, y se seguirán. de sus mentes hasta ser llevados al cautiverio y también a la destrucción, por tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo de la cual he hablado. Pueden ver que las palabras oscuras de las palabras de Cristo y otras palabras como Nefi y luego Jacob tienen, los profetas y Cristo están hablando en el mismo tiempo. Es nuestro día. Entonces, podemos identificar esas palabras que son un punto de referencia. Y nos acordamos que un azote, definimos lo que era un azote era y los significados de las palabras en Doctrina y Convenios 45 y esos versículos. Y hay una semejanza. Jesucristo está hablando a nosotros. Por eso lo que el profeta Presidente Nelson nos ha dicho. Él entiende los tiempos que vivimos, hermanos y hermanas. Es muy, muy interesante. Vamos a leer más palabras. Y benditos son los gentiles cerca de los quienes el profeta ha escrito. Porque aquí, si es que se arrepientan y no luchan contra Sion, ni se unen a esa grande abominable iglesia, serán salvos.
porque el Señor Dios cumplirá sus convenios que ha hecho sus hijos. Y por esta causa el profeta ha escrito esas cosas. El profeta diciendo Isaías. Por tanto, los que luchan contra Sión y contra el pueblo del convenio del Señor lamerán el polvo de sus pies y el pueblo del Señor no será avergonzado, porque los del pueblo del Señor son aquellos que lo esperan, pues todavía esperan la venida del Mesías. Y aquí, según las palabras del profeta, el Mesías se dispondrá por segunda vez a los recuperados. Perdón, one more time. Y aquí, según las palabras del profeta, el Mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlos. Por lo tanto, cuando llegue el día en él crean, él se manifestará a ellos con poder y gran gloria hasta la destrucción de sus enemigos, y no será destruido ninguno que crea en él. Y los que no crean en él serán destruidos tanto por fuego como por tempestades, por temblores de tierra, por la difusión de sangre y por pestilencia y por hambre. Y sabrán que el Señor es Dios, el Santo de Israel. ¿Suenan familiares las letras negras? El libro de Mormón está escrito para nuestro día. Acabamos de leer en la sección 87 y luego las palabras del profeta Osee Smith. No, hay personas que están muriendo espiritualmente, pero no están destruidos de como un estado temporal. No hemos visto esto. Entonces, vamos a ver a los dos en los próximos días o años. Entonces, el Señor y los profetas, como les hemos dicho, al mismo tiempo. Me acordaré del convenio que ha hecho con mi pueblo. ¿Cuántas veces hemos visto esa frase? Y he hecho convenio con ellos y los recogería a mi propio tiempo y debido tiempo. ¿Qué está enfocando el presidente Nelson? El recogimiento. ¿Y qué otra vez les daría por herencia la tierra de sus padres, que es la tierra de Jerusalén para ellos? Es la tierra prometida para siempre, dice el Padre. Aquí está hablando sobre los judíos y su restauración a las tierras de la antigua Jerusalén. Y sucederá que llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio, y creerán en mí, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre. Entonces levantarán la voz sus centinelas y cantarán unánimes, porque verán ojo a ojo. Sus centinelas es igual a... Y quiero agregar que, recuerden que los versículos finales de capítulo 16 eran tus centinelas, ya son sus centinelas. Entonces, por eso sabemos que eran Efraín y Manasés, y luego estos son de Judá. Continuamos en el 33 y dice, entonces los juntará de nuevo el Padre y les dará Jerusalén por tierra de su herencia. Entonces prorrumpirán en gozo, cantad juntamente lugares desolados de Jerusalén, porque el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación del Padre, y el Padre y yo somos uno. Es importante saber, hay eventos que pasaban antes de Doctrina y Convenios 45, versículos 47 a 53. Cuando el Señor salvó a los judíos de destrucción en contra de ese ejército mencionado en los eventos de Apocalipsis. No voy a cubrirlos aquí. Una referencia para estudiarlos es en el manual de instituto, la batalla de Armagedón, una visión profética, manual de instituto del Antiguo Testamento, temas suplementarias. Entonces, en Doctrina y Convenios 45, 47 a 53. Entonces el brazo del Señor caerá sobre todas las naciones,
Entonces vean esas mismas palabras en Tercer Nefi y luego en Doctrina y Convenios. ¿Cómo se juntan? Como rompecabezas. Está hablando del mismo tiempo. Y entonces el Señor pondrá su pie sobre este monte y se partirá por un medio y temblará la tierra. Entonces un terremoto. Y se tembleará y también se estremecerán los cielos. Yo quiero agregar que hay dos terremotos grandes que hemos leído. El terremoto que dejan que las tribus perdidos escapar de nieve o helado, y luego un terremoto grande que, que pasa en el monte de Olivo, en el libro de Apocalipsis. El Señor emitirá su voz y todos los confines de la tierra y la oirán y las naciones de la tierra se lamentarán y los que hayan veído descubrirán su insensatez. Y la calamidad oprimirá al burlador y al mofador será consumido y los que se desvelan para obrar iniquidad serán talados y echados al fuego. Y entonces me mirarán los judíos y dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré, estas son las heridas que, con que fui herido en la casa de mis amigos. Soy el que fue levantado, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán a causa de sus iniquidades y se lamentarán porque persiguieron a su rey. Y entonces se realizará lo que está escrito: despierta, despierta otra vez y vístete de fortaleza, oh Sión. Vístete en tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, toma asiento, oh Jerusalén, suéltate las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor, habéis venido por nada, y sin dinero seréis redimidos. En verdad os digo que los de mi pueblo conocerán mi nombre. Sí, en aquel día sabrán que yo soy el que hablo. Y entonces dirán con hermosos sobre las Montañas. montañas son los pies del que les trae buenas nuevas, que publican la paz, que les trae gratas nuevas del bien, que publica salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. José Smith dijo: Judá debe regresar, Jerusalén debe ser reconstruida, y el templo y el agua deben salir debajo del templo, y las aguas del mar muerto deben sanarse. Llevará algún tiempo reconstruir los muros de la ciudad y el templo, etc. Y todo esto debe hacerse antes de que el Hijo de Hombre haga su apariencia. Entonces los judíos tienen sus tiempos de tribulación, los eventos en Apocalipsis. Jesús tocará el monte de Olivos, que causará un terremoto que destruirá aquel ejército grande que atacarán Jerusalén antigua. Jesucristo se parecerá a los judíos, ellos van a construir la ciudad y el templo. Esos eventos van a pasar antes del fin del mundo. En significado, destrucción de los malvados y la segunda venida. Cuando Cristo haga su apariencia a todo el mundo en gloria y con todos sus ángeles. Entonces se oirá el pregón: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis lo que es inmundo. Salid de en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. ¿Por qué no saldréis con prisa ni iréis huyendo? Porque el Señor irá delante de vosotros y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. Y entonces serán redimidas las naciones paganas, los que no conocieron ninguna
le tendrán parte la primera resurrección y le será tolerable. Elder Orson Pratt dijo, no sé cuántas, no sé cuán, no sé cuánta antes vendrán del norte las 10 tribus, pero después de que se construya Sion en el condado de Jackson, y después de que se edifique el templo sobre ese terreno donde se colocó la piedra angular en 1831, después de que la gloria de Dios en forma de nube de día descanse sobre ese templo, y de noche el resplandor de una llama de fuego llene todos los cielos alrededor, después de que toda morada en el monte de Sión sea revestida como una columna de fuego de noche y nube de día, más o menos en ese periodo de tiempo se oirá hablar de las 10 tribus lejos y el norte. Una gran compañía, como Jeremías dice, descendiendo las regiones del norte, viendo a cantar en el apogeo de la Sión de los últimos días. Sus almas serán como un jardín rejado y nunca más se afligirán como lo han estado haciendo durante los 2500 largos años que han habitado en las regiones árticas. Vendrán el Señor, estará delante de su acampamento, dará su voz delante de ese gran ejército, y los guiará como lo hizo con Israel en los días antiguos. Esa larga cadena de montañas rocosas que se extiende desde las frías regiones del norte hasta el Suramérica sentirá el poder de Dios y temblará antes las huestes de Israel cuando vengan a cantar en las alturas de Sión. En aquel día los árboles del campo darán palmadas de aplauso, dice el profeta. En aquel día el Señor abrirá aguas en el desierto y arroyos en la soledad para dar de beber sus escogidos, su pueblo Israel. Y cuando lleguen a la altura de Sión, serán coronados de gloria bajo las manos de los siervos de Dios que vivían aquellos días. Los hijos de Efraín coronados con ciertas bendiciones que pertenecen al sacerdocio, no podrán recibir en sus tierras propias. En aquel día serán apartados 12,000 de cada una de esas 10 tribus, 120,000 personas ordenadas al sumo sacerdocio, según el orden del Hijo de Dios, para ir a todo pueblo, nación, tribu, lengua, para la salvación de los remanentes de Israel y las 4 partes de la tierra, para traer cuantos vengan a la iglesia del primogénito. Así Dios tendrá 12,000 de todas las tribus de Israel para cumplir sus propósitos. Y cuando hayan completado su obra aquí en la tierra, serán llamados a la casa en Sión, serán coronados de gloria y pararán sobre el monte de Sión y cantarán el cántico de los redimidos y el cántico de los 144,000. El nombre del Padre estará escrito en sus frentes, poco a poco. Cuando todo esté preparado, cuando los judíos hayan recibido la flagelación y Jesús haya descendido al monte de los olivos, las 10 tribus dejarán Sión e irán a Palestina, a heredar la tierra que les fue dada a sus padres antiguos, y será repartido entre los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, por inspiración del Espíritu Santo. Ellos irán allá para morar en paz en su propia tierra, desde entonces, desde entonces hasta que la tierra pase. Pero Sión, después de su partida, permanecerá aún en el hemisferio occidental, y será coronada de gloria como la antigua Jerusalén. Y como dice el salmista David, se convertirá en el gozo de toda la tierra, hermosa por su situación en el monte Sión y a los lados del norte, la ciudad
gran rey. Sión será arrebatada cuando Jesús venga a su encuentro. Jesús descenderá no solo sobre el monte de los olivos, sino que descenderá y se parará sobre el monte de Sión, pero antes de que se pare sobre él, será recogido para encontrarse con él en el aire. ¿Serán arrebatados los edificios de Sión? Sí. ¿Y su tierra? Sí. Y Jesús se levantará sobre el monte de Sión según la predicción de Juan el Revelador y reinará sobre su pueblo durante 1000 años. Entonces, línea de tiempo de los eventos en los últimos días que agarramos, tercer Nefi, capítulo 20. Recuerden que esos eventos pasan sobre un periodo de tiempo. Habrán superposición en mayoría de esos eventos. Entonces, primeramente tenemos la redención de Sión, el león que huya a los gentiles. Y si no saben lo que es la redención, tenemos un video bueno sobre eso, en la obra del profeta José Smith resucitado. Y luego tenemos el comienzo de congregarse a la Nueva Jerusalén, el comienzo de construir la ciudad y templo. Y luego tenemos tribulaciones de Efraín, que acabamos de leer. Guerra civil número 2 de los Estados Unidos, hambre, plagas, pestilencia, granizo, terremotos, truenos de cielo, violentos e intensos relámpagos. Y recuerden que el presidente Nelson mencionó varias de esas referencias en sus mencionó esas cosas en las referencias que utilizó en ese discurso. Y vean lo que está diciendo en las conferencias. Hoy día y pasados. Está como insinuando las mismas cosas. Él nos dijo en 2019 que el tiempo está acabando para hacer nuestra obra espiritual. ¿Por qué? Porque el tiempo de preparación está acabando. Y tendremos las tribulaciones. Estamos fuertes y preparados espiritualmente, así como temporalmente. Entonces, acuérdense que el comienzo de congregarse en la Jerusalén toma tiempo, así como toma tiempo para construir una ciudad y un templo. Entonces, después que Cristo está en Nuevo Jerusalén, habrá las tribulaciones de Judá, las cosas en el libro de Apocalipsis, los capítulos finales. Entonces, aquí tenemos a Jesucristo tocando el monte de olivos. Los judíos los aceptan como su salvador. Jerusalén antigua está redimido y reconstruido. Los 10 tribus regresan a Palestina para su herencia. Las naciones paganas serán redimidos como los países como China. Y luego tenemos el fin del mundo cuando Cristo va en toda su gloria y sus ángeles. Hemos dicho muchas cosas. Solamente hemos leído escrituras, palabras de profetas, y hemos tratado de enseñarles cómo conectar las puntas de referencias y ver las palabras en otros lugares de las escrituras y cómo se conectan. Las referencias que vemos en las escrituras, en los ciertos versículos, tienen propósito. Nos indican, nos pueden significar cosas. Entonces queremos invitarles a leer esas cosas por su propio mismos y oren por sí mismos para saber si esas cosas son verdaderas. Para que puedan tener un propio testimonio, para que puedan despertar sus almas a las cosas que vamos a ver prontamente. Y quiero testificarles que sé que esas cosas son verdaderas. Sé que Cristo dio las nefitas para un propósito, para que nosotros que leeremos en el futuro podamos utilizarlos por nosotros mismos, podamos inspirarnos a hacer las cosas y preparativos necesarios. Nos dijo esas cosas para que sepamos
los días de nuestro futuro para que pudiéramos prepararnos para esas cosas. Y sé esas cosas son verdaderas, sé que Cristo es nuestro Salvador y Redentor y expió para nuestras almas. Pudieran ser limpias. Y sé que su profeta, José Smith, fue y es nuestro profeta de esta dispensación. Sé que tradujo el libro de Mormón mediante el poder de Dios y que restauró la iglesia verdadera de Jesucristo. Y sé esto independiente. Y les comparto esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero invitarles también para siguiendo escuchando. Tenemos dos más videos más interesantes de este. Les prometo eso. Entonces, que tengan buen día y nos vemos.